proyectos no solamente relacionales, sino personales y existenciales, porque desafortunadamente invirtieron en una relación con una persona funcionalmente enferma a nivel de las relaciones. Eso es lo que es el trastorno de la personalidad narcisista. Y hago la mención porque hay una gran distinción en lo que es un trastorno de salud mental, un eje 1, versus un trastorno de personalidad, el eje 2. Estos son categorías que se utilizan en diagnósticos de salud mental y psiquiátricos para poder diferenciar lo que es un trastorno afectivo, un trastorno del ánimo versus un trastorno de funcionamiento en la personalidad o en las relaciones. Para beneficio de la audiencia, un trastorno de salud mental significa que va a ser bien evidente cuando me siento ansioso o ansiosa, o me siento con mi ánimo decaído, como es la depresión, o la posibilidad de que esté muy eufórico en algunas ocasiones y también en otros días esté, ¿verdad?, totalmente decaído, lo que es una bipolaridad particularmente. A diferencia de un trastorno de salud mental, el trastorno de personalidad tiene una, ¿verdad?, tiene una particularidad bien específica. Usted va descubriendo la enfermedad según va interactuando con la persona. Lo cual significa la enfermedad no necesariamente es evidente a la vista de los ojos, sí se hace evidente cuando se relaciona con la persona. Ahí es que entra lo que se llama el trastorno narcisista. ¿Qué es un narcisista? Es una persona con un patrón de funcionamiento a nivel de la conducta donde es sumamente dominado con una necesidad excesiva de admiración, le falta mucha empatía genuina, o sea, tienen la tendencia a ser insensibles y tienen la tendencia a darle prioridad a su imagen, a sus necesidades. Y esto tiene una particularidad bien especial y es que la persona narcisista o la personalidad narcisista, puede ser hombre o mujer, tiene un estilo abrumantemente devastador para destruir relaciones. Sería el mejor ejemplo de una persona que te consume emocionalmente, te destruye relacionalmente, te explota psicológicamente, te violenta emocionalmente, te esclaviza existencialmente. Y es por eso que sería útil que en esta intervención podamos hablar de cuáles son las características principales de esta personalidad. Quisiera entonces tomar la oportunidad, yo le compartí a la producción una imagen que no sé si es posible podamos, ¿verdad?, proyectarla. Ajá, ahí está, sobre los rasgos generales del narcisista. Como bien mencioné, primeramente, presentan la falta de empatía, o sea, no tienen conciencia, o sea, no hacen introspección, no saben leer emocionalmente a otras personas, no desarrollan conciencia ni tampoco sensibilidad o interés a los sentimientos ajenos, a las necesidades de esa pareja sentimental, que ya de por sí eso es una grave falta, y mucho menos a la perspectiva, el referente, la interpretación, la solicitud de otros. Esto no solamente ocurre en las relaciones fraternas, donde mayor impacto tiene son las relaciones románticas, las relaciones sentimentales. Es bien interesante que cuando una mujer o un hombre se relaciona con un narcisista, los primeros 2 meses de esa relación está bien caracterizado por lo que se llama el love bombing o el bombardeo amoroso. Es esta estrategia que la narcisista o el narcisista utiliza para cautivarte emocionalmente. Por eso te va a encontrar que hay narcisistas que inmediatamente le venden a la mujer, por ejemplo, tú eres la mujer de mi vida, es amor a primera vista, le prometen matrimonio, le prometen una exclusividad y un posicionamiento exclusivo que resulta bien halagador, pero es hueca la oferta, porque la intención narcisista no es otra, te cautivo emocionalmente y luego te quito esa seguridad. Es por eso que los narcisistas
buscan enganchar a sus víctimas emocionalmente, lo que se llama, a través del bombardeo amoroso, crear un apego. Cuando hablamos de apego significa es que me siento tan, ¿verdad? Tan impactado por estas atenciones, me siento tan cautiva por estas consideraciones hacia mi persona, que la persona baja la guardia, la persona baja el discernimiento, como dicen por ahí, te atrapan, ¿verdad? En una situación donde pierdes criterio, te quedas tan asombrada, tan impactado por las atenciones, que piensas que estás en un sueño, cuando en realidad es una estrategia del narcisista para poder engancharte emocionalmente y así eventualmente, por eso es que menciono aproximadamente mes y medio, 2 meses, la persona narcisista te quita esa seguridad. O sea, una vez que detecta que te involucraste emocionalmente, es que comienza el atropello. Otro rasgo general de la persona narcisista es que tiene delirios de grandeza, siempre se vende de manera exagerada, reacciona con amargura a sus delirios si alguien lo confronta, si alguien le dice que no es así. Por lo tanto, buscan cómo, ¿verdad?, anular el criterio ajeno, buscan cómo atacar las personas que atentan contra esa imagen ficticia, idealizada que quieren construir, o cuando se sienten amenazados o frustrados. Otra característica, según pueden ver en la gráfica, manipulan a los demás por medio del control. Por eso es que muchas veces utilizan el gaslighting, o sea, es una forma de ridiculizarte, invalidarte para que pierdas confianza en tu criterio. Los narcisistas también son intolerantes a la crítica, estallan a través de las respuestas o son, ¿verdad?, muy vengativos. También nunca se disculpan genuinamente, nunca asumen responsabilidad, siempre te están echando la culpa a ti, desplazan la responsabilidad, muchas veces mienten no solamente a ellos mismos, sino a los demás para mantener estos delirios de grandeza. Es una forma de proyectar que son alguien importante para obtener admiración y a la misma vez cautivar a sus víctimas. También justifican a través de sus palabras y sus acciones, no importa las consecuencias, porque son crueles. O sea, pues yo reacciono así porque tú me incitaste o respondí de esta manera, porque tú me provocaste. Si te quedaras callada, si no actuaras tan ridículamente, no estuviera pasando esto. O sea, en otras palabras, siempre le voltea la situación a sus víctimas. Recuerde que sus víctimas son sus relaciones románticas, sus relaciones sentimentales, sus relaciones conyugales. Y también castigan a aquellos quienes le contradicen o le privan de lo que merecen. Por eso en el área laboral los narcisistas pueden ser bien abrumantes, pueden generar grupitos, pueden generar, ¿verdad?, grupos de lealtad y grupos de aquellos que castigan injustamente porque no buscan reconocer la labor de las demás por mérito, sino a cómo pueden manipular a esa persona. Son los que usan la doctrina divide y vencerás. Y finalmente, dentro de este organigrama de los rasgos, si pueden presentar, darle un zoom a la imagen, usan a las demás personas como chivo expiatorio. O sea, idealizan a ciertas personas de su entorno para poder controlarlos. O sea, en otras palabras, te ensalzan y te levantan y te reconocen, pero es una estrategia para poder utilizarte, poder detectar tu vulnerabilidad, poder detectar si eres manipulable, para entonces poder explotarte eventualmente. Por eso usted va a ver que los narcisistas no manejan ni se relacionan y desisten o mantienen alejadas a personas que operan por fronteras, operan por límites o personas que protegen su criterio propio. Muy diferentes son personas, los narcisistas, que se sienten altamente atraídos por personas empáticas, por personas complacientes, por mujeres que no ejercen frontera, por varones que no se dan respeto propio o que son rescatistas de relaciones. Este es el alimento y la presa favorita de la persona narcisista. Finalmente, uno de los grandes dilemas sobre este trastorno, que siempre muchas veces me preguntan, doctor, ¿el narcisista es un psicópata? Bueno, en realidad, no todo narcisista es psicópata, pero sí todo psicópata es un narcisista. Psicopatía significa que el trastorno es tan severo que no tienen conciencia, no asumen responsabilidad, no tienen humanidad. Es lo más cercano a una persona fría, calculada,
el fin justifica las acciones y los hechos. Y quiero que presten mucha atención, no solamente los que nos están viendo, sino aquellos que nos están escuchando, a esta gráfica sobre la distinción entre un narcisista, un psicópata y un sociópata. ¿Qué es un sociópata? Un sociópata es la persona, a diferencia de un neurótico, el sociópata es la persona que siempre tiene problemas en las relaciones, siempre está creando crisis, siempre está reaccionando volátilmente, siempre está buscando controversias, siempre está, ¿verdad?, generando divisiones. Es muy diferente a lo que es la persona neurótica. El neurótico es que se siente ansioso, se frustra fácilmente, tiene una actitud derrotista, tiene un cambio de ánimo continuo, el mundo está en contra mía, un día está con buena actitud, otro día está en una actitud, ¿verdad?, decaída, pero muy diferente a los demás. Usted va a ver que el narcisista versus, ¿verdad?, el que es, ¿verdad?, patológico versus el psicópata, la empatía es baja. La empatía de un psicópata es no existente. En el sociópata por lo menos es baja. Vas a ver que en el control de impulso, la conducta impulsiva, el narcisista es moderado, pero el psicópata es alto, o sea, no piensa en sus consecuencias, en sus reacciones. El sociópata es bajo, por lo menos medita, lo hice mal, me siento triste. El psicópata no tiene ese tipo de introspección. Por eso la culpa y el remordimiento en el narcisista es limitado porque desplazan la culpa, pero en el psicópata es ausente. En cuanto a la violencia tanto psicológica como emocional, mire la gráfica, el narcisista lo justifica porque, ¿verdad?, a nivel de las relaciones, tú me incitaste a esto. Pero el psicópata lo utiliza para explotar y destruir a las demás personas. Lo que es el camuflaje social, o sea, parece una buena persona, parece normal. Si tú me cuentas esto, jamás lo creería de esta persona. En el narcisista es bien alto el camuflaje. En el psicópata lo utiliza como un disfraz, una máscara social y relacional para poder mantenerse clandestino y no ser detectado. Y finalmente en la capacidad de vincular y de apego, que es la estrategia defensiva o el trastorno donde se esconde, el narcisista solamente conecta si le alimentas el ego, si lo mantienes admirado, si te sometes, estás en sumisión a él. Por eso las personas narcisistas, tanto mujeres como hombres, buscan parejas con pobre autoestima. Se casan con mujeres y con hombres que pueden manipular permanentemente para poder continuar llevar la doble vida. En cuanto al psicópata, el psicópata no genera ningún tipo de conexión, son lo que se llama lobos solitarios. Oiga, doctor, de verdad que esto está sumamente interesante y me llevó a recordar un caso de esta mujer que entiende o entendía que su esposo era narcisista, al punto tal que en un momento dado, cuando ella lo descubre, empieza a estudiar, comienza a como consultar a escondidas todo esto, porque también era posesivo, bueno, en fin, todo lo que usted había mencionado. Y ella cambió la narrativa. ¿De qué manera? Yo no te merezco. Realmente es cierto. Yo debo permitirte a ti ser feliz. Yo te estoy impidiendo tu felicidad. Llegó el momento que ese discurso caló en ese caballero y él dijo, es cierto, tú no me mereces. Es cierto, estoy perdiendo mi tiempo contigo. Y llegó un momento que le dijo, debes irte porque tú no me mereces. Y por la misma abrió la puerta, se fue con la maleta y lo siguió hasta el día de hoy. Y Wow. cuando yo lo miro, yo digo, wow, entonces pudiera estar alguien viviendo con alguien que tiene rasgos narcisistas o que clínicamente es un narcisista. Sí, excelente pregunta. Si la producción tiene la oportunidad de presentar nuevamente la imagen de los rasgos generales del narcisista, les voy a facilitar cuál es la Muy distinción entre una persona, ¿verdad?, que tiene el trastorno formalmente versus una persona con rasgos. Para que una persona cumpla, exacto, para que una persona cumpla clínicamente con el diagnóstico del trastorno narcisista,
de esas 10 características tiene que tener como mínimo 5 de esas características entre las 10. Wow. Si la persona tiene estas características presentes, pero no llega o excede el número de 5 características permanentes en la personalidad, la persona lo que presenta es un cuadro de rasgo narcisista. Cuando una persona presenta un cuadro de rasgo narcisista, la persona realmente lo que está presentando es un cuadro de inmadurez emocional. La persona está presentando un cuadro que puede ser revertido a través de terapia o puede ser, ¿verdad?, atendido a través de un crecimiento a nivel emocional. Pero si la persona opera bajo el criterio de un trastorno de personalidad narcisista, significa que la condición, el trastorno se volvió nuclear en la personalidad. Nuclear significa ya la enfermedad se institucionalizó en el individuo. Exacto. Y es por eso que las personas o las mujeres o los hombres con trastorno narcisista son alta resistentemente al cambio, no progresan en lo que es terapia psiquiátrica o terapia psicológica porque han institucionalizado la condición como un estilo de vida. O sea, en otras palabras, los beneficios secundarios de yo comportarme en esta forma, que es muy explotativa, muy abrumante, muy destructiva, superan por mucho, aunque estoy destruyendo a otras personas, superan por mucho la voluntad y la necesidad de cambio y soltar ese tipo de control relacional y existencial. Doctor, este tema está espectacular y uno podría, tengo muchas preguntas, pero el tiempo no nos ayuda y quiero simplificar a lo mejor para seguir entregando herramientas. ¿Cómo podemos identificarlas? Si hay alguna forma de identificar este tipo de personas temprano, hablando en las relaciones amorosas, de pareja, se puede identificar porque está también complicado, ¿verdad? Cuando una persona no tiene quizás el expertise, la destreza, esto en alta conciencia, tenerlo ahí como que, ok, esta persona, porque también la otra persona se puede sentir, adiós, me están haciendo un estudio psicológico, ese tipo de cosas. ¿Se puede identificar cómo usted nos puede ayudar en esa área? Pues una característica bien común, ¿verdad? Atendiendo tu solicitud, Esteban, y tu pregunta es que el narcisista o la narcisista son bien adictos a las hipérboles. Hipérboles significa que sin yo haberte conocido, sin yo haber interactuado de manera adecuada, sin yo haber tenido la oportunidad de tener una lectura de tu persona, de tus intereses, de tus necesidades, ni tan siquiera de tus criterios, por ejemplo, ya te estoy diciendo, tú eres el amor de mi vida. Yo me casaría como tú. O tú eres el hombre que yo siempre he estado buscando. Eres un sueño hecho realidad. Si analiza los 4 ejemplos de las 4 declaraciones que le he presentado como ejemplos, usted en el planteamiento que acaba de escuchar son aseveraciones que tienen que ser el resultado de algún tipo de cernimiento, algún tipo de escrutinio para que racionalmente pueda ser justificado. Yo no conozco una persona en una semana. Yo no conozco una persona en 3 meses. Sin embargo, la narcisista o el narcisista utiliza este tipo de planteamiento. Es como un señuelo, es como una carnada. Si la víctima, sea varón o mujer, está emocionalmente vulnerable, está luchando con soledad emocional, es una persona insegura, es una persona que viene con historial de fracasos relacionales, la personalidad narcisista todo lo que tiene que hacer es tirar el pan en el agua, el señuelo. ¿Y cuál es el señuelo? Estos cumplidos, estos halagos,
este tipo, ¿verdad?, de hipérbole, porque usted va a ver que la persona emocionalmente vulnerable va a picar. Ay, gracias por el planteamiento. Ay, yo nunca había escuchado unas palabras, ¿verdad?, tan impactantes, tan profundas. Ay, me siento halagada, me siento sorprendido. Pues para mí es un privilegio. Y de ese tipo de declaración, de alguien que no te conoce, de alguien que tú tampoco conoces, usted emocionalmente queda, lo que llaman los muchachos por ahí, juqueado. O sea, crea vínculo, crea apego. Pero en realidad, contestando tu pregunta, la persona nunca conectó con el individuo, conectó con su necesidad a través de la carnada del cumplido que la persona narcisista lanzó hacia la persona. Y de ahí es que viene la secuela, el bombardeo amoroso. Ese narcisista te pone por los cielos, bien espléndida, bien espléndido, muchas atenciones, muchos presentes, te presume en las redes, te presume con las amistades. Tan pronto descubre que emocionalmente ya usted se involucró, te quita la máscara como las películas de Misión Imposible y comienza tu martirio existencial. Wow. ¿Sabe? Entonces el narcisista sabe tocar los botones emocionales para poder atraparte de alguna forma, y son como que bandera. Y en el caso de las chicas son vulnerables a esto, doctor. Precisamente, una persona con trastorno de personalidad narcisista se puede decir que dentro de lo que es el espectro de relaciones de violencia, relaciones de maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato físico, maltrato económico, maltrato sexual, son los depredadores número 1 o número 2 después del psicópata. Por lo tanto, siempre ha sido mi advertencia que es un peligro no solamente de salud social. Algunos narcisistas o psicópatas entran en conductas criminales y lamentablemente en este país no hay legislación específica ni tampoco hay acojo particular por la ley para este tipo de personalidad que muchas veces operan destruyendo personas en el clandestinaje. Válgame Dios, qué clase. No, doctor, ese cierre, eso va para reel. Y no te he mencionado que estas personas, Esteban, perdona que te haya interrumpido, pero se me olvidó mencionarte. Tranquilo. Los trastornados ¿verdad?, en esta condición de narcisismo también se hospedan grandemente en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, en nuestros púlpitos. Por lo tanto, el peligro en esos escenarios puede ser mayor por el ambiente, ¿verdad?, que las congregaciones o el ambiente, ¿verdad?, de la religión provee para muchos de ellos poder ocultarse y esconderse detrás de una máscara religiosa. Pero eso es otro tema, solamente quería hacer la mención. Sí. Sigamos en esa línea, me parece extraordinario, y eso último que usted dijo, que brutal, porque me parece que si lográramos algo en esa línea de que nuestro país tuviera a lo mejor ciertas regulaciones, yo sé que tiene muchas, pero en esa dirección, en ese análisis, a lo mejor también podríamos identificar y a lo mejor podríamos identificar a tiempo para perder menos gente y tener más víctimas y no tener más víctimas. Doctor, ¿cómo la gente puede mantener contacto con usted? Buenísimo. Sí, doctor Peter Burgos Vega. El teléfono es el 787-967-3597. También nos puede visitar o suscríbase a las diferentes plataformas de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, Link y también en nuestra página de YouTube. Dicho sea de paso, hoy acabo de estrenar en la página de YouTube un masterclass o lo que se llama clase magistral sobre el tema la personalidad y conducta narcisista. Si usted entiende que este contenido que acaba de escuchar en esta intervención exclusiva de Inspira 88.1 le ha sido útil o le puede ser útil, no solamente a usted sino a otra persona,
visite prontamente la página del Dr. Peter Burgos Vega en YouTube. Va a encontrar el estreno precisamente en el día de hoy. Es una clase magistral de casi 2 horas, pero puede serle muy útil para poder educarse, informarse sobre esta situación que es una epidemia social en ascenso. Y aquí los martes es una intervención exclusiva de Inspira 88.1 con Wilma y con las preguntas muy inquisitivas del gran Esteban. Yo voy pa ese YouTube ahora mismo voy para ese YouTube a buscar ese video. Por cierto, hablando de preguntas así interesantes, ¿habrá una tesis de propuesta para proyectos en esa línea, doctor? Sería bueno. No sabría decirte, ¿verdad? Sería una buena oportunidad, por lo menos no conozco del mismo, pero estoy muy seguro que otros especialistas en salud mental o salud psiquiátrica, mucho más competentes que yo, no estarán, ¿verdad? Estarán atendiendo y acerca de este particular. Yo lo traigo más como una voz de alerta y de concientización social a través de este hermoso medio de Inspira 88.1.